Buenos días, estudiantes de segundo año de lengua de Magisterio del Instituto de Formación Docente de San José. Mi nombre es Pedro Peña. Voy a ser su profesor de lengua durante este año 2020 en esta modalidad tan extraña que tenemos durante estas primeras semanas, en la que vamos a tener que comunicarnos por esta vía. La idea de estos videos es que les ayude un poco le facilite la tarea de realizar ejercicios y distintas elaboraciones que les voy a ir pidiendo, pero también que nos podamos ver, que nos podamos escuchar. No es lo mismo, obviamente, que estar en clase. La clase es fundamental, la presencia de los docentes y de los estudiantes conversando mano a mano, o en grupo o elaborando cosas en el momento es lo mejor para esta materia, pero bueno, intentaremos paliar la situación que nos toca con distintas técnicas. Para los que ya me conocen el año pasado, este curso será una continuidad conceptual del anterior, para lo cual les pido que refresquen algunas cosas. Se los voy a pedir en las próximas actividades. Y bueno, para los que no hemos trabajado juntos todavía, iremos viendo a ver cómo hacemos para ponernos a punto con el mismo piso, digamos, ¿no? Para que todos podamos partir, como le decía alguien por ahí, del mismo escalón. En cuanto a la primera tarea que se las quería un poco comentar, la idea era ver cómo ustedes habían recibido el año pasado los conocimientos, ¿no? O cómo los habían procesado más bien, ¿sí? Porque no se trata tanto de recibir conocimientos, sino que también uno puede generarlos y procesarlos. Esa es un poco la idea de esta materia. ¿Qué cosas aparecieron allí como dudas? Bueno, los que fueron mis alumnos, persisten algunas dudas con respecto, sobre todo, yo que sé, a la oración, al verbo, a las partes de la oración, a cómo armar oraciones en las que se requieren determinadas funciones sintácticas que se les piden. La clasificación de palabras, bueno, eso lo veremos después. Pero en general veo que la escritura está bien, la fueron desarrollando bien. Las faltas que vi en los trabajos, que capaz que les pido que ustedes los revisen, son las de siempre. Es muy común, por ejemplo, que falte el tilde en los pretéritos. Por ejemplo, escribí, ¿sí? Bueno, ahí lleva tilde. O escribió, también lleva tilde. Chequeen después si acaso. También cuando el verbo haber se usa en tercera persona, por ejemplo, me ha gustado, ¿sí? O ha vivido, ese ha, si lleva h porque corresponde al verbo haber. Y otros detalles, ¿no? Hay alguien que confundió el haya con Y, con el haya con doble L, que nosotros lo pronunciamos igual por aquella cuestión del yeísmo que ustedes recordarán. El haya con doble L es el verbo hallar, de encontrar, ¿sí? Hallé algo, ¿no? El otro pertenece al verbo haber y es una de las formas del subjuntivo del verbo haber. En esas cosas ustedes le ponen cuidado al trabajo que me entregaron y se fijan a ver si tienen alguna faltita por ahí, que siempre es bueno corregirla. En cuanto a las cosas que deberían tener claras, yo también hice una lista de sugerencias que ustedes me hicieron. Muchos de ustedes quieren trabajar, y es uno de los objetivos de este curso de segundo año, con el profundizar en gramática, ¿no? En la oración, en el verbo. Esto también es un interés de los estudiantes del otro segundo, que no me tuvieron a mí como docente, digamos, que quieren producir conocimiento en torno a esa área. Vamos a trabajar en gramática. ¿Qué cosas deberían ser el escalón ese del que todos partamos, ¿no? Ese piso conceptual del que todos nos proyectamos hacia adelante? Bueno, el año pasado trabajamos con las funciones del lenguaje de Jacobson. Hablamos de las 6 funciones del lenguaje, ustedes eso las manejan bastante bien. Hablamos de categorías de palabras, es decir, clasificamos sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Sí? Nos detuvimos más que nada en esas 3. Obviamente que hay otras, pero esas fueron las que nos dio el tiempo para trabajar. Vimos algo de tipología textual, los distintos tipos de textos que hay, ¿sí? Argumentativo, académico, bueno, etcétera. Y nos detuvimos bastante en el narrativo, porque ustedes tenían que leer una novela y analizar los elementos
de la estructura del género narrativo, según Ignacio Bosque, asociarlos a esa novela. En lo que tiene que ver con el verbo, ya ahí pasamos a trabajar con el verbo y la oración. Distinguimos oraciones simples y complejas o compuestas. Y aquí veo donde muchos de ustedes todavía se sienten como pisando en terreno bastante inseguro. Y por ahí es donde vamos a ir a profundizar este año en las cuestiones gramaticales. ¿Sí? Bueno, y para hacer eso les tengo que comentar un poco también de qué va a ir el curso. Este curso tiene como tres grandes patas, ¿sí? Puede surgir alguna otra, pero las tres grandes patas que tienen son, en un primer lugar, la gramática, es decir, que ustedes estén firmes en los contenidos gramaticales, que sepan distinguir bien y pisen firme, digamos, en todo lo que sea clasificación de oraciones, verbos, funciones oracionales, funciones sintácticas, ¿no? El año pasado hicimos clasificación de palabras, eso tiene que ver con esto otro, ¿sí? Y se relaciona muchísimo, lo insistiremos, ¿tá? También tiene un fuerte énfasis en la lectura, es decir, vamos a estar leyendo mucho, pero también vamos a estar reflexionando sobre lo que es la lectura para los niños, para que ustedes puedan aplicar en la práctica todos los elementos que se den en este curso, ¿no? Entonces, bueno, cómo es que un niño aprende a leer, cómo es el proceso que se da la adquisición de la lectura. Y también la otra pata es la escritura, es decir, que asociado a la lectura, cómo es que desarrollamos la escritura. Yo les quiero prevenir que yo no soy un experto en caligrafía, ni sé dibujar letras. Eso lo van a tener que aprender ustedes por ustedes mismos para enseñárselo bien después a los niños. Pero sí, lo que vamos a hacer, porque yo también me dedico a la escritura, es justamente escribir. Escribir nosotros y además reflexionar sobre cómo es que podemos plantear actividades de escritura y de lectura con los niños, actividades que sean efectivas, que no sean aburridas, que partan de un lugar de entretenimiento para que el niño sienta que el trabajo con la lengua no es algo difícil, feo, áspero, sino que puede llegar a ser entretenido y que esté esperando este tipo de actividades. Es decir, relacionar el libro y la escritura con el placer de aprender. ¿Sí? Si nosotros logramos transmitir eso, es decir, si yo en primer lugar como docente logro transmitirle a ustedes la pasión que siento por leer, por escribir, por el lenguaje, y ustedes pueden visualizarla y a su vez pueden interesarse por todas esas cosas y pueden transmitírsela a los estudiantes más pequeños de primaria, bueno, estaría buenísimo. Sí, la verdad que sería esa una cadena o un círculo virtuoso que se llama. Yo creo que la lengua es entretenida para su estudio. Me parece que los que me conocen del año pasado saben que, o al menos entienden que pretendo que las actividades sean motivantes. Y bueno, eso es lo que hay que buscar también con los estudiantes más pequeños. Así que estaremos viendo cómo relacionar todo lo que demos teóricamente con el trabajo de campo de ustedes en la escuela. ¿Sí? Lo primero en estas semanas, mientras estamos así en esta situación que no sabemos bien cuándo va a desarrollarse después normalmente, lo primero va a ser un breve repaso. Vamos a repasar, les voy a enviar para este repaso algunos ejercicios que serán tomados de los exámenes que propuse en diciembre, febrero y marzo. ¿Sí? Y capaz que alguno del año pasado, de otros cursos. Con esos exámenes se los voy a enviar a ustedes como tarea. Ustedes allí van a encontrar cosas que deberían saber de primer año y si no las encuentran, si no las tienen claras, me las pueden preguntar. Eso por un lado. Y por otro, también les voy a enviar, y esto es para todos, un texto que estoy compartiendo este año tanto con estudiantes de primer año de lengua como de segundo, que es un estudio, o mejor dicho, un artículo de la lingüista Concepción Company, una doctora en lingüística que además es
una de las principales teóricas de gramática histórica en nuestra lengua, la número uno en gramática histórica, que hace una especie de recorrido por los principales sucesos históricos que llevaron a que nosotros habláramos español hoy por hoy en un lugar tan distante de España, ¿no? Esto nos separa un océano y sin embargo todos somos capaces de entender que hablamos una lengua que viene de allí. Bueno, cómo es que viene, cómo es que esa lengua se impuso sobre las otras lenguas derivadas del latín. Así que ahora, en las próximas horas o días, a partir de hoy jueves, recibirán ejercicios de repaso y además esta propuesta de lectura con algún cuestionario para que ustedes elaboren. También todo esto lo pueden preparar ustedes para la próxima semana. Yo les voy a poner allí la fecha también en la que sería deseable que me llegara el material. Y la siguiente semana previa, el jueves o viernes previo a la semana de turismo o santa o de la vuelta ciclista, aunque no va a haber vuelta esta, pero bueno, como ustedes quieran llamar, semana criolla, tiene muchas denominaciones. Bueno, ese jueves, dentro de una semana, yo les voy a enviar actividades de lectura, ¿sí? Las actividades de lectura van a simplemente, bueno, leer y la ficha de lectura que algunos de ustedes ya saben hacer, para que eso también les genere calificaciones. En cuanto a las calificaciones, el régimen es el mismo del año pasado, con los parciales y el parcial de mitad de año, el parcial final. Bueno, ustedes ya más o menos saben las calificaciones que tienen que acceder para exonerar la materia. Si no la exoneran, tampoco es un drama. Uno a veces aprende cosas en un examen. De hecho, una de ustedes, alumna mía del año pasado, rescató un momento que se dio en uno de los exámenes en el que le sugerimos que retomara un hábito de lectura, y lo retomó y ya lleva como 4 o 5 libros leídos en estos meses que transcurrieron entre el examen de diciembre y ahora. O sea que a veces a los exámenes no hay tanto que preocuparse así como que son el fin del mundo. A veces son una instancia necesaria. Pero en lo posible vamos a tratar de hacer las actividades y cumplir con las tareas para que, bueno, aprendamos las cosas que tenemos que aprender durante el curso. Les decía que parte de las calificaciones tienen que ver con las fichas de lectura. Entonces también les voy a dejar por ahí cargadas la semana que viene el formato de la ficha de lectura para que ustedes puedan leer los textos sugeridos que les voy a sugerir la semana que viene y leer y completar esa ficha que les generará determinada calificación. Así que ahora, en estas horas, les estoy mandando ejercicios para repasar y lectura, y la semana que viene más lectura. ¿Sí? Las calificaciones, ya les digo, se las entregaré. Ustedes ya están calificados por la primera actividad, ya tienen la nota, pero yo eso se los voy a entregar cuando podamos vernos presencialmente, por si tienen alguna duda. ¿Sí? No me gusta mucho dar calificaciones, tal vez sí comentar cosas, pero no dar calificaciones vía internet en la medida de lo posible. Si se va extendiendo mucho esto, bueno, no voy a tener más remedio que darles las notas, por supuesto. Eso va a ser así, pero yo prefiero de todas maneras conversar las notas, digamos, ¿no? Mano a mano. Les dejo por ahora un saludo, espero que estos videitos les sean de utilidad, y hay que tomar esto con tranquilidad, hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas como si estuvieran yendo a clases, hay que tratar de lo que no se entiende se pregunte, y sobre todo cuando hagan alguna consulta, tengan alguna duda, manden algún trabajo, tengan en cuenta que tengo muchos otros grupos, entonces puedo demorar un tiempito en la corrección y puedo demorar un tiempito en la respuesta a la consulta. ¿Tá? Va a estar la respuesta y la corrección, pero ténganme paciencia. ¿Sí? Les dejo un saludo a todos y un buen inicio de cursos.